Que el Señor les bendiga. Continuamos con los cuestionarios de estudio. Vamos a estudiar el capítulo 9 con este cuestionario. La primera pregunta dice así: ¿qué analogía da Pablo para decir que el ministro tiene derecho a un salario? Estamos en el capítulo 9. Vamos a ver qué analogía usar. Vamos a encontrarlo en el versículo 9, que dice de la siguiente manera: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de ver el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto, del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces la analogía que usó es del buey que trilla. Amén. Amén. Vamos a ver la siguiente pregunta, que es: ¿por qué Pablo no participa del derecho de ser ayudado en su sostenimiento? Vemos en el versículo 12 que nos los dice que en el versículo 12, 9:12 dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuántos más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo lo soportaba todo. Todo, recuerden, respecto a su sostenimiento, porque está hablando de esto, ¿verdad? El derecho a recibir un salario. Ok, vamos a ver, la siguiente pregunta dice: menciona que hacía Pablo para que se salvaran a los que él les predicaba. Vemos en el versículo 19 que nos dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ok, entonces, ¿qué hacía Pablo para ganar a algunos? Él renunciaba a sus derechos, a algunos de sus derechos. Escribe el versículo 27, dice de la siguiente manera: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Continuamos con el capítulo número 10. El 10, la primera pregunta nos dice de la siguiente manera: menciona algunas razones de las cuales no se agrada a Dios. Vamos a ver en el versículo 6 que nos dice, versículo 5. A ver, estamos en el capítulo 10. Menciona algunas razones de las cuales no se agrada Dios. Entonces, para comprender esto, vamos a estudiar de los versículos del 1 al 10 para ver cuáles son algunas razones de las cuales nos agrada a Dios.
Pues no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por el cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, ¿qué pecado vemos aquí que cometieron los israelitas que nos deben de servir de ejemplo para que no caigamos nosotros en esos pecados? Aquí menciona, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Recordemos que Dios les mostró a los israelitas su grandeza, su poder, a liberarlos con mano fuerte de las manos del faraón, que los tenía esclavizado en Egipto. Dios le proporcionó la nube que los guiaba, que les daba sombra. Abrió el mar para que ellos pasaron. Vieron su gloria, su majestad y su poder. Dios les dio de comer también. Recordemos que ellos pedían carne para comer. También les dio carne. Les dio pan. Les dio agua de la roca, que esa roca simbolizaba a Cristo. Les dio el maná, que es considerado el alimento espiritual, que también representa a nuestro Señor. Con los israelitas, pues les dio el maná del cielo para que ellos comieran. Pero Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque siempre hubo, dice, aquí habla uno de codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Vemos que ellos pedían pan, Dios les dio pan, les dio carne, y ellos codiciaban lo que habían dejado en Egipto. También dice aquí, no seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Qué pasó? Cuando Moisés se fue a un momento con Dios allá en el monte donde Dios se encontraba con Dios, en el monte Oreb, creo que es. Se encontraba con Dios. ¿Y qué pasó? Mientras Moisés estaba allá en comunión con Dios, el pueblo se levantó a hacer fiesta, hicieron un becerro de oro, lo adoraron como si ese becerro los hubiese sacado de la tierra de Egipto, volvieron a su idolatría, se sentaron a embriagarse, a jugar, a hacer todas clases de pecados. Entonces, codiciaron, se sentaron a beber y a jugar, adorando este becerro, fueron idólatras. Ni forniquemos, dice aquí, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vemos también el pecado que ellos hicieron y Dios los emitió juicio con ellos. 23,000 en un día. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. También vemos este juicio que trajo sobre ellos, igual por tentar al Señor. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vemos todos estos pecados que el pueblo de Israel cometió de murmuración, diciendo, estando contra la autoridad, rebelándose contra la autoridad, murmurando contra Dios. Entonces, de todos estos pecados no se agradó Dios.
idolatría, la codicia, la fornicación, tentar al Señor, la murmuración. Todos estos pecados no se agradó Dios. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué fueron escritas estas cosas según los versículos 6 y 11? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En el 11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué dice el versículo 12? Dice de la siguiente manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La siguiente pregunta dice, ¿qué no permite Dios en nuestra vida y qué nos dará? Está en el versículo número 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿qué no permite Dios? Ninguna tentación que no sea humana. No nos va a permitir algo en nuestra vida que no podamos soportar, sino que nos dará la salida para que podamos soportar. ¿De qué debemos huir? Lo dice en el versículo 14 que debemos huir de la idolatría. ¿Cuál es la indicación en el versículo 28 con respecto a la comida? Vamos a ver qué dice el versículo 28. Dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuál debe ser el motivo para nuestra conducta? Vamos a encontrarlo en el versículo número 31. Vamos a ver qué nos dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Terminamos con este capítulo. Vamos a continuar el estudio en un próximo video. Que Dios les bendiga.